Elena y Sofía Hernández salieron de Guadalajara con la ilusión de cumplir el sueño de sus vidas, conocer las pirámides de Egipto. Madre e hija, unidas por su pasión por la historia antigua, nunca imaginaron que su viaje se convertiría en una pesadilla que sacudiría a 2 continentes. El 22 de marzo de 2006, después de enviar postales llenas de alegría, simplemente se desvanecieron en el vasto desierto egipcio como si la arena se las hubiera tragado. Las autoridades las declararon muertas. Los rescatistas abandonaron la búsqueda. Pero Roberto Hernández, un padre que se negaba a aceptar la pérdida de su familia, continuó buscando en el infierno ardiente del desierto cuando todos los demás se habían rendido. Y entonces, después de 4 meses de búsqueda desesperada, encontró algo que cambiaría todo: números grabados a mano en una roca perdida en medio de la nada. Coordenadas. El último mensaje de su hija antes de desaparecer. Lo que Roberto descubrió siguiendo esas coordenadas revelaría una red internacional de tráfico humano que operaba en las sombras del desierto más antiguo del mundo. Esta es la historia real de una búsqueda que no debió tener esperanza, de un padre que desafió lo imposible, y de cómo el amor puede triunfar incluso en los lugares más oscuros de la tierra. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En el año 2006, la familia Hernández vivía en la ciudad de Guadalajara, México. Roberto Hernández, ingeniero de 45 años, había trabajado incansablemente durante 15 años para cumplir el sueño de su esposa Elena y su hija Sofía de visitar las pirámides de Egipto. Elena, profesora de historia de 42 años, había fascinado a su hija de 16 años con relatos sobre la antigua civilización egipcia desde que era pequeña. El 15 de marzo de 2006, madre e hija partieron desde el aeropuerto de Guadalajara con destino a El Cairo. Roberto no pudo acompañarlas debido a compromisos laborales urgentes, pero prometió reunirse con ellas en una semana. Elena llevaba consigo una cámara fotográfica y un diario donde planeaba documentar cada momento de la aventura. Las primeras postales llegaron puntualmente. Elena describía la magnificencia de las pirámides de Giza, los mercados coloridos de Khan el-Khalili, y la emoción de Sofía al contemplar las reliquias del Museo Egipcio. Las fotografías mostraban sonrisas radiantes de ambas mujeres posando junto a monumentos milenarios. La última comunicación llegó el 22 de marzo. Elena mencionaba en una breve llamada telefónica que habían decidido extender su estancia para visitar algunos sitios arqueológicos menos conocidos en el sur del país. Su voz sonaba entusiasmada pero ligeramente distante debido a la mala conexión telefónica. Roberto esperaba noticias adicionales, pero los días pasaron sin más contacto. Inicialmente atribuyó el silencio a la aventura de explorar zonas remotas con poca cobertura telefónica. Sin embargo, cuando no aparecieron en el vuelo de regreso programado para el 30 de marzo, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Los intentos de comunicación resultaron infructuosos. Los hoteles donde se habían registrado confirmaron que habían partido según lo programado, pero nadie tenía información sobre su paradero posterior. Las autoridades locales iniciaron búsquedas rutinarias, pero la vastedad del territorio egipcio y la naturaleza preliminar de las investigaciones no arrojaron resultados inmediatos. Roberto tomó el primer vuelo disponible hacia El Cairo el 2 de abril, determinado a encontrar a su familia por sus propios medios. Roberto llegó a El Cairo en un estado de desesperación controlada. Sus primeras 48 horas las dedicó a visitar cada hotel, restaurante y sitio turístico donde Elena y Sofía habían estado. Los empleados recordaban a las 2 mujeres mexicanas sonrientes, pero sus testimonios se desvanecían después del 22 de marzo. Las autoridades egipcias asignaron al inspector Ahmed Mansour al caso. Mansour, veterano con 20 años de experiencia, explicó las complicaciones inherentes a las búsquedas en el desierto. Miles de turistas visitaban Egipto anualmente, y ocasionalmente algunos se aventuraban imprudentemente en áreas peligrosas sin guías apropiados. Roberto contrató los servicios de Hassan al-Rashid, un guía beduino con conocimiento extenso del desierto occidental. Hassan había participado en múltiples operaciones de rescate y conocía las rutas utilizadas por turistas aventureros. Juntos comenzaron una búsqueda sistemática de los oasis y sitios arqueológicos menos frecuentados.
Durante la primera semana recorrieron el oasis de Baharilla, donde algunos testigos recordaban haber visto a 2 mujeres correspondientes a la descripción. Un comerciante local mencionó haber vendido agua y provisiones a una madre y su hija que parecían dirigirse hacia el sur, hacia áreas más remotas del desierto. La segunda semana expandieron la búsqueda hacia el oasis de Farafra. Las condiciones del terreno se volvieron más desafiantes, con temperaturas extremas durante el día y frío penetrante durante las noches. Roberto, no acostumbrado al clima desértico, sufrió deshidratación en varias ocasiones, pero su determinación permanecía inquebrantable. Hassan notó la resistencia emocional excepcional de Roberto, pero también reconocía los signos del desgaste físico y psicológico. Las noches alrededor de las fogatas en el desierto se llenaban de conversaciones sobre familia, esperanza y los peligros que acechaban a los viajeros inexperientes en esas tierras ancestrales. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva sin resultados concretos, las autoridades sugirieron considerar la posibilidad de que Elena y Sofía hubieran sido víctimas de algún accidente fatal en el desierto, cuyos cuerpos podrían nunca ser recuperados debido a las condiciones adversas del terreno. Roberto rechazó categóricamente la sugerencia de abandonar la búsqueda. Su instinto paternal le decía que Elena y Sofía seguían vivas en algún lugar. Durante la 4ª semana de abril, decidió expandir la búsqueda hacia áreas aún más remotas del desierto occidental, regiones raramente visitadas por turistas convencionales. Hassan expresó preocupaciones sobre la seguridad de aventurarse en territorios controlados por grupos nómadas desconfiados de extranjeros. Sin embargo, Roberto insistió en continuar, ofreciendo compensación adicional por los riesgos asumidos. La desesperación había transformado al ingeniero metódico en un hombre obsesionado con una única misión. El 28 de abril, mientras exploraban un área cercana al oasis de Siwa, Hassan notó formaciones rocosas inusuales que podrían haber atraído la atención de turistas interesadas en arqueología. Las rocas presentaban grabados antiguos parcialmente erosionados por milenios de viento y arena. Roberto examinó meticulosamente cada formación rocosa, buscando cualquier evidencia de presencia humana reciente. Sus manos, ya curtidas por semanas de exposición al sol del desierto, palpaban cada superficie en busca de rastros de su familia. La obsesión había reemplazado la metodología, pero paradójicamente, esta intensidad aumentaba sus posibilidades de encontrar pistas imperceptibles. En una formación rocosa particularmente grande, situada estratégicamente para ofrecer sombra durante las horas más calurosas del día, Roberto descubrió marcas que no parecían naturales. Al examinar más de cerca bajo la luz directa del sol del mediodía, pudo distinguir números y líneas grabadas superficialmente en la roca. Hassan confirmó que las marcas eran recientes, probablemente realizadas con una piedra afilada o algún objeto metálico. La erosión mínima indicaba que habían sido creadas en los últimos meses. Roberto sintió una mezcla de esperanza y terror al realizar que posiblemente había encontrado la primera pista real sobre el paradero de Elena y Sofía. Las marcas formaban secuencias numéricas que parecían corresponder a coordenadas geográficas. Roberto, con sus conocimientos de ingeniería, reconoció inmediatamente el patrón de latitud y longitud utilizado en sistemas de navegación GPS. Roberto fotografió meticulosamente las coordenadas grabadas en la roca desde múltiples ángulos para asegurar la legibilidad completa. Las marcas mostraban 27 grados 14:33 n 28 grados 51:47. Hassan utilizó su dispositivo GPS para confirmar que las coordenadas correspondían a un punto aproximadamente 180 kilómetros al suroeste de su ubicación actual. La precisión de las coordenadas sugería conocimiento técnico. Roberto recordó que Sofía había mostrado interés en sistemas de navegación durante sus estudios preparatorios, y Elena siempre llevaba consigo un GPS portátil durante sus viajes. La posibilidad de que su hija hubiera dejado este mensaje llenó a Roberto de una mezcla de orgullo paternal y ansiedad extrema. Hassan expresó cautela sobre dirigirse inmediatamente hacia las coordenadas indicadas. El área señalada se encontraba en territorio particularmente desolado, conocido por la presencia ocasional de contrabandistas y grupos que operaban al margen de la ley. Sin embargo, Roberto insistió en que no podían ignorar la única pista sólida encontrada después de semanas de búsqueda infructuosa. Esa noche,
Acampados cerca de las rocas donde encontraron las coordenadas, Roberto experimentó pesadillas vívidas sobre los posibles escenarios que habían llevado a Elena y Sofía a grabar ese mensaje. Su mente de ingeniero analizaba obsesivamente las implicaciones. ¿Por qué coordenadas y no un mensaje de texto? ¿Habían sido forzadas a moverse constantemente, impidiendo comunicaciones detalladas? Hassan notó el deterioro emocional progresivo de Roberto y sugirió regresar a El Cairo para informar a las autoridades sobre el descubrimiento. Las coordenadas proporcionarían a la policía egipcia una dirección específica para organizar una operación de rescate profesional con recursos apropiados y personal especializado en situaciones de secuestro. Roberto consideró la sugerencia durante horas, pero finalmente decidió continuar personalmente hacia las coordenadas. Argumentó que cualquier demora adicional podría resultar fatal para Elena y Sofía, asumiendo que seguían vivas. Hassan, impresionado por la determinación paternal, aceptó acompañarlo, pero insistió en tomar precauciones adicionales de seguridad. Al amanecer del 29 de abril, Roberto y Hassan iniciaron el viaje hacia las coordenadas misteriosas, sin saber que se dirigían hacia una revelación que transformaría para siempre su comprensión de los eventos de los 2 meses anteriores. El viaje hacia las coordenadas reveló un paisaje progresivamente más desolado y hostil. Hassan explicó que se adentraban en territorio tradicionalmente controlado por tribus beduinas que mantenían distancia de las autoridades gubernamentales y desconfiaban profundamente de extranjeros. La ausencia de caminos definidos obligaba a navegar exclusivamente mediante GPS y referencias topográficas básicas. Roberto observaba obsesivamente el dispositivo GPS, calculando mentalmente la distancia restante cada pocos minutos. La proximidad a las coordenadas grabadas por posiblemente Sofía intensificaba su ansiedad y esperanza simultáneamente. Hassan notó la tensión creciente y sugirió pausas regulares para evitar el agotamiento, pero Roberto insistía en mantener un ritmo acelerado. A medida que se aproximaban al destino, comenzaron a encontrar evidencias de actividad humana reciente, latas de comida vacías, restos de fogatas y huellas de vehículos parcialmente borradas por el viento. Hassan examinó los rastros con experiencia de rastreador y determinó que múltiples personas habían estado en el área durante las semanas anteriores. A 50 kilómetros de las coordenadas exactas, Hassan insistió en proceder con extrema cautela. La posibilidad de encontrar grupos hostiles requería planificación estratégica para evitar confrontaciones peligrosas. Roberto, consumido por la urgencia de encontrar a su familia, tuvo dificultades para aceptar la necesidad de aproximación sigilosa. Decidieron avanzar durante las horas nocturnas para minimizar la visibilidad, utilizando únicamente la luz de la luna para navegación. El silencio del desierto nocturno amplificaba cualquier sonido, creando una atmósfera de tensión extrema. Roberto luchaba contra su impulso natural de gritar los nombres de Elena y Sofía, sabiendo que podría alertar a posibles captores. A medida que se acercaban a las coordenadas precisas, Hassan detectó luces débiles en la distancia. Utilizando binoculares, pudieron distinguir lo que parecía ser un campamento improvisado con varias tiendas y fogatas humeantes. La presencia de actividad humana en el punto exacto indicado por las coordenadas confirmaba que Roberto había interpretado correctamente el mensaje de Sofía. Hassan propuso observar el campamento durante varias horas para determinar el número de personas presentes y evaluar la situación antes de tomar cualquier acción. Roberto, aunque impaciente, reconoció la sabiduría de la cautela en circunstancias potencialmente peligrosas para todos los involucrados. Desde una posición elevada aproximadamente a 300 metros del campamento, Roberto y Hassan observaron la actividad durante la madrugada. Mediante binoculares pudieron distinguir aproximadamente 6 hombres armados que mantenían guardia rotativa alrededor del perímetro. La organización sugería una operación criminal estructurada, no un grupo de beduinos tradicionales. Hassan identificó vehículos todoterreno robustos típicamente utilizados para transporte de contrabando a través del desierto. La presencia de antenas de comunicación indicaba capacidades de coordinación con otros grupos o ubicaciones remotas. Roberto comenzó a comprender que Elena y Sofía posiblemente habían sido víctimas de una red criminal organizada. Durante las primeras horas de observación, no detectaron presencia de mujeres en el campamento visible.
Roberto experimentó momentos de pánico pensando que las coordenadas podrían indicar únicamente el punto de partida de un traslado posterior a otra ubicación. Hassan sugirió paciencia, explicando que los captores probablemente mantenían a las víctimas en ubicaciones separadas por razones de seguridad. Al amanecer, la actividad en el campamento se intensificó. Los hombres comenzaron a moverse con mayor frecuencia entre las tiendas principales y una estructura parcialmente subterránea que había pasado inadvertida durante la observación nocturna. Roberto notó que uno de los hombres llevaba bandejas con comida hacia esa estructura, sugiriendo la presencia de personas confinadas. Hassan utilizó su experiencia militar previa para evaluar las posibilidades de aproximación sin detección. La topografía ofrecía algunas oportunidades de acercamiento utilizando formaciones rocosas como cobertura, pero el riesgo permanecía extremadamente alto. Roberto propuso contactar inmediatamente a las autoridades egipcias, pero Hassan explicó que la distancia y ubicación remota harían imposible una respuesta rápida. La observación continuó durante todo el día. Roberto documentó fotografías del campamento y los patrones de movimiento de los captores. Durante las horas más calurosas, cuando la actividad se reducía considerablemente, pudieron acercarse lo suficiente para escuchar conversaciones en árabe. Hassan tradujo fragmentos que confirmaban la presencia de prisioneras en el sitio. La confirmación de que Elena y Sofía se encontraban en el campamento llenó a Roberto de determinación renovada, pero también de terror sobre las condiciones de su confinamiento. Hassan comenzó a planificar estrategias de rescate, sabiendo que la operación requeriría precisión milimétrica para evitar tragedias adicionales. Hassan convenció a Roberto de la necesidad de buscar refuerzos antes de intentar cualquier rescate. Utilizando su teléfono satelital, contactó a su hermano Mahmoud, un exmilitar con experiencia en operaciones especiales que vivía en un oasis cercano. Mahmoud accedió a reunirse con ellos esa misma noche, trayendo equipamiento adicional y municiones. Durante la espera, Roberto experimentó las horas más largas de su vida. La proximidad a Elena y Sofía, combinada con la imposibilidad de actuar inmediatamente, creaba una tensión emocional casi insoportable. Hassan compartió historias de rescates anteriores para mantener la moral de Roberto, pero también para prepararlo mentalmente para posibles resultados trágicos. Mahmoud llegó después de medianoche con 2 beduinos adicionales de confianza total. El grupo examinó las fotografías del campamento y desarrolló una estrategia de aproximación utilizando la estructura rocosa circundante como cobertura. El plan incluía neutralizar silenciosamente a los guardias perimetrales antes de localizar y liberar a las prisioneras. La operación comenzó a las 3 de la madrugada, cuando la vigilancia del campamento estaba en su punto más relajado. Roberto, aunque sin experiencia militar, insistió en participar directamente en el rescate de su familia. Hassan le asignó la tarea de permanecer en posición de observación con comunicación por radio para coordinar la retirada una vez liberadas Elena y Sofía. Los primeros minutos transcurrieron según el plan. Mahmoud y sus hombres neutralizaron silenciosamente a 3 guardias perimetrales utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Hassan se dirigió hacia la estructura subterránea donde presumiblemente se encontraban las prisioneras, mientras Roberto observaba nerviosamente desde su posición de seguridad. Sin embargo, cuando Hassan descendió hacia la estructura confinada, tropezó con un sistema de alarma improvisado que alertó al resto del campamento. Las luces se encendieron inmediatamente y voces en árabe comenzaron a gritar órdenes. Roberto vio cómo su cuidadosamente planificada operación de rescate se transformaba en una confrontación armada con consecuencias impredecibles. Los disparos comenzaron pocos segundos después. Roberto, desobedeciendo las instrucciones de Hassan, abandonó su posición de observación y corrió hacia el campamento, gritando los nombres de Elena y Sofía mientras esquivaba las balas que silbaban a su alrededor en la oscuridad del desierto. El caos de la batalla nocturna duró aproximadamente 15 minutos. Mahmoud y sus hombres, con experiencia militar superior, lograron neutralizar a la mayoría de los captores, pero no sin bajas. Hassan resultó herido en el hombro izquierdo y uno de los beduinos que los acompañaba recibió un disparo en la pierna que requería atención médica inmediata. Roberto, impulsado por la adrenalina y la desesperación paternal, fue el primero en llegar a la estructura subterránea.
Descendió por una escalera improvisada hacia lo que parecía ser un búnker excavado en el suelo del desierto. La oscuridad era total, y utilizó la linterna de Hassan para iluminar el espacio confinado. El olor inmediatamente le indicó que había encontrado un lugar de confinamiento prolongado. En un rincón del búnker, Roberto encontró a Elena, semiconsciente y gravemente desnutrida, pero viva. Su esposa había perdido aproximadamente 15 kilos de peso y mostraba signos evidentes de trauma físico y psicológico. Al escuchar su voz, Elena abrió los ojos con dificultad y murmuró su nombre. Sin embargo, la alegría del reencuentro se transformó inmediatamente en horror cuando Roberto descubrió el cuerpo sin vida de Sofía en el extremo opuesto del búnker. Su hija de 16 años había fallecido aparentemente varios días antes, mostrando signos de violencia y abuso que llenaron a Roberto de una furia homicida instantánea. Elena, con voz apenas audible, explicó fragmentariamente lo ocurrido durante los 2 meses de cautiverio. Habían sido secuestradas mientras visitaban un sitio arqueológico menor, engañadas por guías falsos que las condujeron hacia el desierto remoto. Los captores las habían mantenido como prisioneras con intenciones de venta a redes de tráfico humano internacional. Sofía había logrado grabar las coordenadas en la roca durante uno de los traslados del grupo, arriesgando su vida para proporcionar a su padre una pista sobre su ubicación. La valentía de su hija había permitido el rescate de Elena, pero llegó demasiado tarde para salvar su propia vida. Las últimas palabras que Elena recordaba de Sofía habían sido una promesa de que su padre las encontraría. Hassan, a pesar de su herida, ayudó a Roberto a cargar a Elena hacia la superficie. La mujer necesitaba atención médica inmediata, pero también requería manejo cuidadoso del trauma psicológico severo resultante de semanas de abuso y la pérdida de su hija. Roberto luchaba contra su impulso de venganza mientras se concentraba en salvar a Elena. Mahmoud se hizo cargo de organizar la evacuación hacia el hospital más cercano, mientras Roberto permanecía junto a Elena y el cuerpo de Sofía, enfrentando la realidad devastadora de haber llegado demasiado tarde para salvar completamente a su familia. Los días siguientes al rescate transcurrieron en una mezcla de procedimientos legales, atención médica y luto profundo. Elena fue trasladada al hospital principal de El Cairo, donde los médicos confirmaron desnutrición severa, deshidratación y trauma psicológico que requería tratamiento especializado prolongado. Roberto no se separó de su lado durante las primeras 72 horas críticas. Las autoridades egipcias, lideradas por el inspector Mansour, iniciaron una investigación exhaustiva del campamento criminal. Los captores sobrevivientes fueron arrestados y proporcionaron información sobre una red internacional de tráfico humano que operaba utilizando el desierto egipcio como punto de tránsito hacia mercados en el Medio Oriente y Europa Oriental. Roberto colaboró completamente con las autoridades, proporcionando todas las fotografías, grabaciones y evidencias recopiladas durante su búsqueda. Sin embargo, su prioridad principal era la recuperación de Elena y el manejo de su propio grief por la pérdida de Sofía. Los psicólogos del hospital explicaron que ambos requerirían años de terapia para procesar el trauma. Elena experimentaba episodios de disociación y pesadillas recurrentes. Durante sus momentos de lucidez, proporcionó testimonios detallados sobre el tratamiento recibido en cautiverio, información crucial para el procesamiento legal de los criminales. Su fuerza emocional impresionó a los profesionales médicos, pero Roberto podía percibir la profundidad del daño psicológico sufrido. El cuerpo de Sofía fue repatriado a México para el funeral. Roberto tomó la decisión difícil de organizar el servicio sin Elena, cuyo estado médico no permitía viajes internacionales. La comunidad de Guadalajara se unió para apoyar a la familia, pero Roberto se sentía completamente desconectado de la vida normal que había conocido antes de marzo de 2006. Hassan y Mahmoud visitaron a Roberto en El Cairo antes de su eventual regreso a México. La amistad formada durante los días desesperados de búsqueda se había transformado en un vínculo permanente basado en experiencias compartidas que pocos hombres enfrentan. Hassan prometió mantener contacto y visitar México cuando fuera posible. Después de 6 semanas en El Cairo, Elena estaba suficientemente estable para el viaje de regreso. Roberto había tomado una licencia indefinida de su trabajo de ingeniería, sabiendo que su prioridad exclusiva sería cuidar de Elena y honrar la memoria de Sofía.
El viaje de regreso a México representaba el inicio de una nueva etapa de sus vidas, marcada para siempre por la pérdida y el trauma, pero también por la supervivencia y el amor incondicional. 5 años después de los eventos en Egipto, Elena había logrado una recuperación parcial pero significativa. La terapia psicológica continuaba, pero había recuperado la capacidad de funcionamiento diario y había regresado gradualmente a la enseñanza, encontrando propósito en compartir conocimiento histórico con nuevas generaciones de estudiantes. Su experiencia había agregado profundidad emocional a sus lecciones sobre civilizaciones antiguas. Roberto estableció la Fundación Sofía Hernández, dedicada a la prevención del tráfico humano y apoyo a familias de víctimas de secuestro internacional. La organización trabajaba con autoridades mexicanas e internacionales para desarrollar protocolos de seguridad para turistas que viajaban a destinos potencialmente peligrosos, especialmente mujeres jóvenes viajando sin acompañamiento masculino. La historia del rescate había recibido atención mediática internacional, pero Roberto y Elena mantenían privacidad sobre los detalles más traumáticos de la experiencia. Su objetivo era honrar la memoria de Sofía mediante acciones constructivas, no mediante la explotación de su tragedia personal para ganancia pública o reconocimiento. Elena escribió un libro sobre su experiencia, titulado Las coordenadas del amor, donde exploraba los temas de supervivencia, pérdida y la importancia de nunca rendirse cuando se trata de familia. Los ingresos del libro se destinaban completamente a la fundación y organizaciones similares que combatían el tráfico humano a nivel internacional. Hassan visitó México en el 5º aniversario del rescate. Durante su estancia, acompañó a Roberto y Elena a visitar la tumba de Sofía, donde dejaron flores del desierto egipcio que Hassan había traído específicamente para la ocasión. La ceremonia privada representó un cierre emocional importante para todos los involucrados en los eventos de 2006. Roberto reflexionaba frecuentemente sobre las coordenadas grabadas por Sofía en la roca del desierto. La precisión y valentía demostrada por su hija de 16 años se había convertido en el símbolo de su fundación, la idea de que incluso en las circunstancias más desesperadas, el amor familiar puede proporcionar esperanza y dirección hacia la salvación. Elena y Roberto sabían que nunca se recuperarían completamente de la pérdida de Sofía, pero habían aprendido a vivir con el dolor mientras honraban su memoria mediante trabajo significativo. Las coordenadas en la arena se habían transformado de un mensaje desesperado en un legado de amor, valentía y la determinación inquebrantable de proteger a otros de experiencias similares. La fundación había ayudado a prevenir casos de tráfico humano y proporcionado recursos a familias enfrentando circunstancias similares. Sofía Hernández, a través de su acto final de valentía, había salvado no solamente a su madre, sino potencialmente a cientos de otras víctimas futuras mediante el trabajo de prevención inspirado por su sacrificio. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!